Bueno, después que en el video pasado hicimos un repaso bastante rápido de las tres teorías ácido-base y vimos algunos de los ejemplos, vamos ahora a partir de este video a ver cómo la estructura de una molécula puede influir o influye de manera efectiva en las propiedades ácido-base de los compuestos orgánicos. A ver, para partir, pensemos primero en un sistema ácido-base, donde tenemos un ácido HA que al disociarse va a formar su base conjugada. Y vamos a pensar en otro que sería HX, donde va a formar su base conjugada. Al ceder su protón van a formar cada uno su base conjugada. Tenemos el ácido y su base conjugada. Ahora, veámoslo de manera muy coloquial, en términos muy coloquiales. Ya vimos en el video anterior ya el fundamento químico. Vamos a analizarlo ahora desde el punto de vista coloquial. Si el ácido, al ceder su protón, forma una base conjugada que va a ser estable, él va a ceder su protón de manera satisfactoria porque la especie que va a formar luego de ceder su protón va a ser estable. Por tanto, podemos decir que este ácido va a ser muy ácido. En el segundo caso, pensemos en que este ácido, al ceder su protón, va a formar una base conjugada que no es estable. ¿Qué va a pasar? Que no le va a gustar ceder su protón. No le va a gustar ceder su protón porque la especie que se forma no es estable. Por tanto, va a volver a reaccionar para devolverse al ácido. Entonces, este ácido va a ser menos ácido. Este más ácido, porque su base conjugada va a ser más estable, él le va a gustar más ceder su protón. Y en este caso, tenemos una base conjugada que se forma que va a ser menos estable, por tanto no le va a gustar suceder su protón y él va a ser menos ácido. Con esto, ¿qué indicamos? Que la fuerza del ácido se puede evaluar por la estabilidad de la base conjugada. Si la base conjugada es más estable, entonces el ácido del cual proviene es más ácido. Si la base conjugada que se forma es menos estable, el ácido del cual proviene es menos ácido. ¿Ya? Entonces, partiendo de este principio, vamos a ver cuáles son los factores que afectan la acidez de una molécula. ¿Cuáles son los factores que afectan la acidez de una molécula? Bueno, acá aquellas que son capaces de estabilizar o desestabilizar la base conjugada. Si el efecto desestabiliza la base conjugada, entonces el ácido es menos ácido. Si la modificación estructural estabiliza la base conjugada, entonces es más ácido el ácido del cual proviene. El primer punto de las características estructurales que afectan la acidez de una molécula es la electronegatividad. Cuando vamos a analizar la acidez de una molécula, tenemos que analizar la base conjugada, porque de su estabilidad depende la acidez. Entonces, veamos este esquema que les coloco acá. Tenemos cuatro ácidos. Estos ácidos, al ceder su protón, forman las correspondientes bases conjugadas. Acá tenemos las cuatro bases conjugadas, donde el par de electrones está en el primer caso sobre el átomo de carbono, en el segundo caso sobre el átomo de nitrógeno, en el tercero sobre el oxígeno y en el último caso sobre el flúor. Ahora, pensemos en la electronegatividad de estos átomos que están sosteniendo la carga negativa. Mientras más electronegativo sea, con más fuerza va a atraer la carga negativa, por tanto más cómodo se va a sentir y más estable va a ser. Entonces, como vemos, la electronegatividad va aumentando del carbono al nitrógeno, el nitrógeno al oxígeno y el oxígeno al flúor. El carbono es menos electronegativo y va aumentando la electronegatividad hacia el flúor. Por tanto, si pensamos que el que atrae los electrones con mayor fuerza
va a ser más estable porque va a estar más cómodo con esos electrones. Entonces podemos decir que la acidez va a aumentar con la electronegatividad del átomo que sostiene la carga negativa al formarse la base conjugada. ¿Ya? Al ser el flúor el más electronegativo, el ácido del cual se deriva va a ser el más ácido. ¿Ya? Como ven, el análisis se hizo a partir de la base conjugada. Tenemos el ácido, sacamos el protón más ácido y analizamos las bases conjugadas. Si la carga negativa está sobre un átomo electronegativo, entonces va a ser más estable. ¿Está bien? Veamos la segunda causa de modificación estructural o característica estructural que puede afectar la acidez. ¿Ya? Volvemos a lo mismo, tenemos los mismos cuatro, bueno, no, los mismos cuatro ácidos, no, tenemos 4 nuevos ácidos. Analizamos las bases conjugadas, se pierde el protón en cada una de ellas y se forman las 4 bases conjugadas. Acá hay un efecto que es el efecto del tamaño del átomo que sostiene la carga negativa, que sostiene ese par de electrones. Mientras más grande es el átomo, más estable es la base conjugada. ¿Por qué razón? Porque él tiene que aceptar un par de electrones que no le corresponde y mientras más espacio tenga para ello, más estable va a ser, más cómodo va a estar. En el caso del flúor, lo vimos en la diapositiva anterior como que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, por tanto él va a traer ese par de electrones con mucha más fuerza. ¿Qué sucede? Que el flúor es un átomo extremadamente pequeño. Entonces, independientemente de la electronegatividad, cuando lo analizamos en el grupo, el yodo tiene mucho más espacio, es un átomo más grande, es un átomo más polarizable, por tanto él va a poder sostener esa carga negativa de manera mucho más cómoda que el flúor, independientemente que sea menos electronegativo. Entonces, la segunda característica estructural es que la carga de un anión es más estable si se dispersa en un átomo más grande. Entonces, por eso hicimos el ejemplo del grupo de los halógenos, que ya saben cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica e independientemente de la electronegatividad, en este caso vemos que el tamaño afecta también la estabilidad de la base conjugada. Mientras más grande es el átomo que sostiene la carga negativa, es decir, el par de electrones, entonces más estable es la base conjugada. Entonces ahí esto desemboca en que el ácido yodhídrico va a ser mucho más ácido que el ácido fluorhídrico, que el clorhídrico, que el bromhídrico. Sencillamente porque el átomo que sostiene la carga es más grande, más polarizable y es capaz de albergar más cómodamente ese par de electrones. El tercer punto, vamos a llegar analizando esta tabla. En esta tabla tenemos 3 ácidos, tenemos el etanol, el ácido acético y el ácido metanosulfónico y están los valores de pK sub A correspondientes a cada uno de ellos. Si recordamos, mientras más alto es la pK sub A, menos ácido es. Entonces acá, por el valor de pK sub A, podemos deducir que el ácido metanosulfónico es más ácido que el ácido etanoico. Entonces, el orden de acidez en este caso va, el menos ácido es el etanol, de ahí le sigue el acético para finalmente llegar al metanosulfónico, que es el más ácido de todos. Entonces, ¿cómo analizamos la acidez? Ya sabemos el orden de acidez. Ahora, ¿por qué es más ácido el ácido metanosulfónico que el acético y que el etanol? Analicemos la fase conjugada y veamos cuál es la más estable. La más estable va a ser la dueña del ácido más fuerte. Hagamos las fases conjugadas. Desalojemos a la molécula del protón ácido y veamos la fase conjugada. En el caso del etanol tendríamos CH3, CH2 o menos. En el caso del acético tendríamos CH3 o menos. Y en el caso del metanosulfónico tendríamos CH3, perdón, me equivoqué, acá,
CH3 es azufre o menos. Analicemos la estabilidad de las bases conjugadas. En el caso del etanol, ¿cómo se estabiliza esta carga? De ninguna forma. Esta carga está sobre el oxígeno, es un elemento electronegativo, entonces está más o menos cómodo y eso le lleva a un valor de pK sub A de 15,9. Veamos qué pasa en el acético. En el acético, ¿cómo se estabiliza esa carga? Si recordamos el capítulo anterior que vimos la estabilidad de las especies por resonancia, vemos que acá esta carga se deslocaliza. Se deslocaliza y nos lleva a que, vamos a pintarlo en azul, a que esta carga puede venir para acá, esta para acá, y tenemos una deslocalización de la carga con dos... Espérense que me equivoqué. Con dos especies contribuyentes, donde tenemos en ambos casos, en las dos, en las especies contribuyentes, la carga negativa está soportada sobre el hidrógeno, sobre el oxígeno. Entonces, esta carga está deslocalizada, hay un sistema conjugado donde se deslocaliza la carga y tenemos un híbrido de resonancia donde las cargas negativas van de un oxígeno al otro, lo que hace que la acidez aumente considerablemente del etanol al ácido acético. Ahora, ¿qué pasa con el ácido metanosulfónico? Esta carga, si ven, también estaba deslocalizado y un sistema conjugado, si se acuerdan, hacíamos carga negativa, siempre enlace, doble enlace, carga positiva, siempre enlace, doble enlace, siempre enlace, doble enlace. Entonces, en este caso hay una deslocalización. ¿Cómo se deslocaliza la carga en el caso del metanosulfónico? Esta carga negativa puede venir para acá y esta subir. Y ahí tendríamos una especie resonante. Pero esta carga pasa para acá y también puede pasar para acá, teniendo otro híbrido de resonancia, otra estructura resonante. Entonces, en el caso del metanosulfónico tenemos tres resonancias con tres especies resonantes contribuyentes, donde siempre la carga negativa va a estar sobre el oxígeno, que es un elemento muy electronegativo. Entonces, eso hace que del ácido acético al ácido metanosulfónico la acidez aumente considerablemente. Entonces, como ven, de la estabilidad de la base conjugada depende la acidez de la molécula. Mientras más resonancias contribuyentes tenga, más estable va a ser la base conjugada y por ende más ácido va a ser el compuesto que la deriva. ¿Está bien? Entonces acá les dejo el complemento de esta tabla donde vemos estas mismas especies resonantes que les coloqué. ¿Ya? Entonces, con eso llegamos a la tercera característica estructural, que es la carga negativa de la base conjugada. Se puede deslocalizar por medio de resonancia. La deslocalización por resonancia es el efecto que domina en la estabilización de la base conjugada y dependerá de qué tan electronegativos sean los átomos que compartan esa carga. Es decir, la carga se deslocaliza y va a caer sobre otras especies que estén en el sistema conjugado. Mientras más electronegativos sean esas especies que van a soportar la carga en esa deslocalización, más estable va a ser la base conjugada y por ende más ácido va a ser el ácido. Hay otros efectos que ya conocemos de capítulos anteriores y que también afectan la estabilidad de la base conjugada. Por ejemplo, el efecto inductivo. El efecto inductivo ya vimos que es un efecto que se produce por la polarización de un enlace, por la electronegatividad de un enlace. Un elemento electronegativo va a atraer la densidad electrónica por efecto inductivo y uno menos electronegativo va a donar densidad electrónica por efecto inductivo. Si nosotros vamos a analizar la estabilidad de la base conjugada siempre va a ser un anión, va a soportar una carga negativa. Por tanto, si tenemos grupos que estén donando densidad electrónica por efecto inductivo, van a desestabilizar la carga. ¿Por qué razón? A ver.
Si yo tengo acá una carga negativa, es decir, yo voy a tener un par de electrones extra y alguien me va a estar dando densidad electrónica, yo no voy a estar estable. Por el contrario, si yo tengo un par de electrones adicional, es decir, tengo una carga negativa y va a estar alguien restándome densidad electrónica, va a ayudar al átomo que la sostiene a llevarla con mayor tranquilidad, lo va a ayudar a llevar esa carga, por tanto va a estabilizar la base conjugada. Entonces, con esto, por ejemplo, en el caso del cloro, si colocamos el cloro es un átomo muy electronegativo, es un halógeno, por tanto, él va a restar densidad electrónica por efecto inductivo. El cloro, por ser electronegativo, polariza el enlace, atrae la densidad electrónica y va a ayudar a estabilizar la base conjugada. Veamos los ejemplos que tenemos acá. En este caso, tenemos 3 átomos de cloro atrayendo la densidad electrónica de la base conjugada. Va a atraer la densidad electrónica haciendo que la base conjugada sea más estable que en una molécula en la cual no existe el cloro. Fíjense que estamos comparando dos moléculas que son homólogas, donde en este caso tenemos 3 hidrógenos, la misma estructura, y 3 hidrógenos, y en este caso tenemos reemplazado 3 cloros. 3 cloros que están atrayendo la densidad electrónica, por tanto, esta base conjugada va a ser más estable que esta base conjugada, por ende el ácido del cual proviene, que sería este, va a ser más estable que el ácido acético, que lo tenemos acá, que sería CH3COOH. Entonces, los grupos atractores por inducción van a aumentar la acidez porque aumentan la estabilidad de la base conjugada. Los grupos, ahora, en la medida en que el grupo atractor de densidad electrónica se aleja del grupo ácido o del anión, del átomo que sostiene la carga negativa, en la medida que se aleja, va a disminuir su efecto y por ende va a disminuir la estabilidad que le provoca y por ende va a disminuir la acidez. Veamos en este ejemplo, en el caso del flúor, este compuesto que tiene el flúor más cerca del grupo ácido, pensemos en la base conjugada, va a estar más cerca, por tanto va a estar estabilizando por efecto inductivo atractor. Por efecto atractor va a estar estabilizando más la base conjugada que en este caso y por esto este va a ser más ácido que este compuesto. En el caso de los grupos donores, mientras más grupos donores tenga la base conjugada, menos estable va a ser. Claro, le estoy dando densidad electrónica a alguien que ya tiene densidad electrónica, entonces voy a estar desestabilizando la carga. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa con el fenol. En el caso del fenol, el fenol es un ácido débil, sin embargo, es más ácido que los ácidos alifáticos. ¿Por qué razón? Vamos a analizar qué pasa con el fenol y su base conjugada. Cuando vemos el fenol, le sacamos su protón y entonces vemos cómo esa carga negativa se va a estabilizar por resonancia. Si hacemos la resonancia, vamos a pasar de una a la otra, donde vamos a obtener 5 estructuras resonantes, donde la carga negativa va a pasar del oxígeno a un átomo de carbono, al otro átomo de carbono, al otro átomo de carbono, al otro átomo, al átomo de oxígeno de vuelta, donde la carga se va a deslocalizar en el anillo aromático, por ende esto le va a brindar más estabilidad, porque ya vimos que los aniones se pueden estabilizar por resonancia. Es por eso que los alcoholes aromáticos, es decir, los fenoles y sus derivados, son más ácidos que los alcoholes alifáticos, que la carga de la estructura de la base conjugada no está estabilizada por resonancia. Entonces, vamos a ver qué pasa con los sustituyentes. Veamos primero que acá
tenemos el fenol con un valor de pK sub A de 9,95. En este caso, el fenol en posición para tiene un grupo metilo y vemos que su valor de pK aumentó ligeramente, haciendo que este compuesto sea menos ácido que el fenol. ¿Qué es lo que hace él que provoca que con la simple adición de un grupo metilo el compuesto sea menos ácido? Si es menos ácido, significa que la base conjugada es menos estable. Por tanto, el grupo metilo está desestabilizando la base conjugada. ¿Por qué desestabiliza la base conjugada? Bueno, porque el grupo metilo tiene un efecto donor de densidad electrónica por efecto inductivo. Y si analizamos la base conjugada, entonces al darle densidad electrónica va a desestabilizar la carga, por tanto va a ser menos ácido que el fenol. Entonces, esta carga está desestabilizada por efecto inductivo dador o donor de densidad electrónica. Veamos qué pasa si en vez de un metilo tenemos un O-metilo. Ahí ya la acidez disminuyó ya notablemente con la presencia de un O-metilo. ¿Qué sucede con el O-metilo? Que vimos que el oxígeno en los éteres tiene efecto donor de densidad electrónica por efecto de resonancia o por efecto mesomérico. Si estoy donando densidad electrónica, voy a desestabilizar la base conjugada y sabemos que el efecto mesomérico es un efecto mucho más fuerte que el efecto inductivo, por tanto desestabiliza más la carga y hace que la base conjugada sea mucho menos estable que en el caso del metilo y por ende el compuesto es menos ácido. Veamos qué pasa del otro lado de la diapositiva, donde en el primer caso lo que hicimos fue añadir un cloro, un halógeno que es electronegativo, por tanto atrae densidad electrónica por efecto inductivo y como vemos en los valores de pK sub A, la acidez aumentó bastante con la inclusión del cloro. ¿Por qué? Porque el cloro estabiliza la base conjugada. Si tengo un exceso de electrones acá, tengo una carga negativa a la base conjugada, entonces él está trayendo densidad electrónica. Lo mismo sucede cuando añadimos un grupo aldehído, que es lo que hace, atrae densidad electrónica, pero vimos que los carbonos carbonílicos, por la deficiencia electrónica que tienen, son atractores de densidad electrónica por efecto mesomérico. Entonces, el efecto mesomérico pesa más que el efecto inductivo a tal punto que vean la diferencia en la acidez con la adición de un grupo aldehído. Es decir, él va a atraer y va a estabilizar mucho más la base conjugada, haciendo que el ácido, el fenol derivado, sea más ácido que cuando tenemos un halógeno o cuando tenemos un fenol solamente. En último caso, tenemos la adición de un grupo nitro. El grupo nitro, ya si recordarán, este grupo nitro es esto, donde ese nitrógeno está totalmente desprovisto de densidad electrónica porque los oxígenos están con toda la densidad electrónica, por tanto ellos son atractores de densidad electrónica por efecto mesomérico. Son muy atractores, por tanto el efecto mesomérico pesando o de resonancia, que es lo mismo, pesando más que el inductivo, hace que la base conjugada sea muchísimo más estable y por ende el nitrofenol es mucho más ácido que todos los anteriores. ¿Por qué? Porque por efecto de resonancia se estabiliza la base conjugada. Ya los alcoholes también tienen un grupo H, ya eso lo vimos anteriormente, al igual que los ácidos carboxílicos, pero son ácidos débiles. ¿Por qué son ácidos débiles? Precisamente por la estabilidad de la base conjugada. Veamos en el caso del metanol, si hacemos su base conjugada, esa carga negativa sobre el oxígeno no tiene otra forma que estabilizarse que solamente la propiedad del oxígeno de ser muy electronegativo. Sin embargo, cuando miramos el ácido acético, tenemos que esta carga está estabilizada por resonancia, yendo de un oxígeno al otro oxígeno, haciendo que la base conjugada sea estable y que el compuesto, el ácido acético, sea más ácido, mucho más ácido que el metanol. Acá les dejé
una tabla con algunos compuestos. Aquí tenemos varios alcoholes y tenemos para comparar el agua, el ácido acético y el ácido clorhídrico. Les dejé las estructuras, les dejé los valores de la constante de equilibrio y les dejé los valores de pK sub A para que vean a nivel estructural cómo va afectando los distintos efectos que estudiamos anteriormente, cómo van afectando la acidez de los compuestos. Acá tenemos como ejemplo el efecto de los halógenos, por ejemplo, en el 2-cloretanol, el efecto del incremento de la cadena en el caso del metanol al etanol, como aumenta el efecto inductivo en la manera que aumentamos la cadena carbonada. Acá tenemos como el efecto del flúor, acá tenemos el efecto inductivo de las cadenas R y ya acá tenemos el fenol. ¿Está bien? Entonces, eso se los dejo para que ustedes mismos vayan viendo las estructuras y vayan comparando cómo influye estas modificaciones estructurales, cómo influyen los valores de pK sub A y cómo influyen en la acidez de la molécula, ¿ya? Comparando con el agua, comparando con el ácido acético, con el ácido clorhídrico. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá les dejo la vitamina C. Ya la conocen, la vitamina C, la hemos visto muchas veces. Saben cuál es la vitamina C. Tenemos la vitamina C y nos preguntan cuál es el protón más ácido de la vitamina C. Vamos a ver todos los protones que tiene la vitamina C. Vamos a dibujarlo en azul. A ver, acá tenemos un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno. Acá hay dos hidrógenos. Acá hay un hidrógeno. Y esos son los que tenemos. Esos son todos los hidrógenos que tenemos. ¿Cuál sería el más ácido? ¿Cómo sabemos cuál es el protón más ácido? Dibujemos las bases conjugadas. Entonces, lo que hacemos es, sacamos un protón y dibujamos la base conjugada correspondiente. Para no perder tiempo, vamos a hacer las bases conjugadas sacando los protones de los grupos hidroxilo. Y veamos cuál de las bases conjugadas es la más estable. A ver, vamos a hacerlo por colores. Vamos a sacar este hidrógeno. ¿Ya? Si sacamos este hidrógeno, se nos forma esta base conjugada. Vamos a ver la estabilidad de la base conjugada. ¿Cómo se estabiliza esta base conjugada? ¿Tiene alguna manera de estabilizarse? No, todo lo contrario. Tiene aquí una cadena R que le está dando densidad electrónica por efecto más I. Por tanto, está desestabilizando esa carga. Ahí tenemos efecto más I, carga inestable. Vamos a sacar ahora este protón y hacemos la base conjugada. ¿Hay alguna manera en que se estabiliza? No. Tiene efecto inductivo de honor en la cadena, por tanto está dando densidad electrónica y por ende está desestabilizando la base conjugada. ¿Ya? Entonces, nos vamos a los otros. Vamos a hacer esta base conjugada. Y ahí sí voy a dibujar la resonancia. No voy a dibujar la molécula completa. Voy a dibujar solo esta parte de la molécula. Para ahorrar tiempo. Vamos a dibujar la base conjugada. ¿Cómo se estabiliza esa base conjugada? Por resonancia, si efectivamente tenemos, ¿se acuerdan? Carga negativa, siempre enlace, doble enlace. Por tanto, estos electrones van a resonar. Este va a venir para acá y este va a venir para acá. Y vamos a tener esta base conjugada. Entonces vamos a tener esta resonancia, ahí hay una deslocalización de los electrones y tenemos dos especies contribuyentes. ¿Ya? Entonces ya aquí podemos hablar
de una estabilización por resonancia. Ahora, veamos qué pasa si sacamos este protón. Si sacamos este protón, nos queda esta base conjugada. Está lloviendo y hay mucho ruido ahora con la lluvia. Entonces, esta base conjugada, sacando este protón, ¿cómo se estabiliza? Por resonancia también tenemos carga negativa, siempre enlace, doble enlace, siempre enlace, doble enlace. Tenemos una resonancia mucho más grande. Entonces, este va a venir para acá. Y entonces, este va a venir para acá. Y vamos a dibujar la expresión. Tenemos una carga negativa acá. Ahora, esta va a venir para acá y esta va a venir para acá. Tenemos tres estructuras resonantes. Entonces, ¿cuál es el protón más ácido de la vitamina C? El protón más ácido de la vitamina C es este. ¿Por qué? Porque cuando este protón se pierde, se forma la base conjugada más estable. ¿Está bien? Este sería el protón más ácido. La segunda pregunta dice, el pK sub A de la vitamina C es 4,17 y el del ácido acético es 4,74. ¿Por qué la vitamina C es ligeramente más ácida que el ácido acético? Veamos el ácido acético. El ácido acético es este, donde al formar la base conjugada vamos a tener esta base conjugada que se va a estabilizar por resonancia, por tanto va a estar en equilibrio con su otra especie resonante. Entonces, ¿por qué es ligeramente más ácido el ácido ascórbico que el ácido acético? Bueno, tiene tres resonancias y dos de ellas son más contribuyentes. Y en el caso del acético tiene dos estructuras resonantes, las dos igualmente contribuyentes. Esto hace que el ácido ascórbico pueda ser ligeramente más ácido que el ácido acético porque su base conjugada es ligeramente más estable. Ya, pues tienes más estructuras resonantes y la misma cantidad de estructuras resonantes contribuyentes. Ahora, si sabemos que el ácido ascórbico tiene una segunda disociación con un pK sub A de 11,6, ¿a qué protón le correspondería? Ya eso lo sabemos, ni a este ni a este, porque estos, las dos bases conjugadas que se forman con la pérdida de ese protón son inestables por efecto inductivo de honor. Sin embargo, este protón se puede estabilizar. La pérdida de este protón, la base conjugada que se forma, se puede estabilizar con resonancia con este doble enlace. Entonces, eso hace que ese protón, la pérdida de ese protón, otorgue un valor de pK sub A de 11,6. Es por eso que el ácido ascórbico tiene dos valores de pK sub A. Uno de 4,17 en su primera disociación, que sería la del protón más ácido, y tiene un valor de pK sub A de 11,6 de una segunda disociación correspondiente al protón que le sigue en acidez y que se estabiliza con dos estructuras resonantes. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí llegamos con los ácidos. Nos vemos en el próximo video.